Bueno, estimados alumnos de Econometría 2, les doy la bienvenida a este nuevo cursado. Mi nombre es Sergio Bussi, estoy a cargo de los prácticos de la materia. En los prácticos vamos a justamente tratar de practicar un poco aquellos contenidos que se van viendo en el teórico. Bueno, como ustedes saben, esta materia tiene algunos elementos de econometría avanzada y también bastante trabajo en R, ¿sí? Así que vamos a, sobre todo, hacer bastantes prácticas con R, tratar de expandir un poco el dominio del lenguaje y quizás por ahí plantear algunas cosas que le intenten hacer solos, poniendo pausa a los videos y después lo trabajamos, ¿sí? Bueno, les voy a compartir la pantalla, ¿sí? Yo estoy aquí en RStudio. Y bueno, este práctico lo que vamos a trabajar es primero cómo crear un nuevo proyecto de RStudio, para qué nos sirven usar proyectos de RStudio y también sobre distintos tipos de archivos que se usan en R, ¿sí? Eh, Primero yo estoy aquí, ahí abierto RStudio. Y como pueden ver aquí a la derecha dice proyecto ninguno, ¿sí? Eso significa que no estoy trabajando en un proyecto, sino que estoy usando una ubicación determinada del disco genérica y los procesamientos van quedando aquí en el entorno global y no estoy muy organizado de este modo porque tengo que estar pensando dónde está esta memoria y donde navego, sí puede quedarme desfasado lo que es el archivo que quiero usar, puede que no esté en el mismo espacio en que se está leyendo la información, ¿sí? Por eso es muy, pero muy útil trabajar con proyectos, ¿sí? Antes que nada, lo que voy a hacer es agrandar un poquito la fuente. A propósito, la dejé así para mostrarles. Si yo voy a Tools, ahí voy a poder cambiar muchas configuraciones. Global Options, en Apariencia, Appearance, ahí es donde yo cambié el color, ¿sí? Que tengo un fondo más oscuro y estos colores para el código, ¿sí? De estilo Cobalt. Aquí lo voy a subir un poquito más a 12, yo creo que lo va a ver perfecto porque estoy proyectado toda la pantalla. Bueno, entonces doy un Apply, ok. Entonces como verán se agrandó la fuente. Bueno, vamos a crear un proyecto, ¿sí? Nuevo proyecto. Entonces vamos acá, proyecto, abrir, no, sí, vamos a New Project, ¿sí? Crear un proyecto. Me interesa guardar donde estaba, en este caso no, le pongo no guardar, ¿sí? Porque cuando ustedes creen el proyecto, les va a dar la opción de cerrar en lo que estaban trabajando o no. Entonces ahí primero les hace elegir si quieren guardar el progreso. Ustedes pueden usar que crean el proyecto en una carpeta que ya tienen hecha, pero por general conviene hacer en un nuevo directorio, ¿sí? Nuevo, pero acá hay otras opciones, ¿sí? Pero acá es nuevo proyecto. Y bueno, aquí el proyecto va a ser una carpeta, ¿sí? Pero aquí esa carpeta va a estar en algún otro lugar, dentro de otras carpetas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes crean el proyecto, se va a crear una carpeta con ese nombre, ¿eh? Pero primero ustedes tienen que buscar dónde quieren que esté esa carpeta, ¿sí? Poniendo browse. En mi caso yo lo quiero dejar aquí, ¿sí? En una carpeta reescribe econometría 2, ¿sí? Entonces no, directamente yo dejo esa carpeta eh, como raíz
y ahí voy a crear el proyecto que crea su propia carpeta. Yo le voy a poner el nombre Econometría 2. A veces una buena práctica esto, los guiones bajos, evitar espacio, para evitar problemas de rutas. Práctico, también evitar acentos. Práctico 1. Bien, entonces se va a crear esa nueva Create Project. Bien, ahí había una opción que, que me decía si en nueva ventana o no, ¿sí? Yo seleccioné abajo la opción en nueva ventana, perdón, que no sea en nueva ventana, entonces cerró lo anterior, ¿sí? Pero si ustedes quisieran seguir trabajando con lo anterior, ponen en nueva ventana, hay un cuadro de diálogo abajo. Bien, entonces aquí se ha creado un nuevo proyecto, aquí se nota porque tiene el nombre y se ha posicionado directamente el explorador de archivos que tenemos en RStudio, directamente está ubicado en esas rutas, ¿sí? Usuario Sergio Dropbox, escribe Econometría 2, Econometría 2, práctico 1, ¿sí? Y lo único que hay aquí en este proyecto, hay un archivito con extensión rproj que por ahora no hace nada, ¿sí? Si yo le hago clic, me muestra esto, es como que muestra la información del proyecto, pero no me sirve para mucho. Después vamos a ver para qué sirve, ¿sí? Entonces, tenemos el nuevo proyecto, entonces todo el trabajo que hagamos va a quedar organizado en una carpetita y la memoria, en cierto modo, va a ir quedando lista. Yo les voy a mostrar después, ¿sí? Bueno, hagamos alguna cosita dentro del proyecto. Creemos un nuevo script, ¿sí? RScript, ¿sí? Aquí tienen, con este de más, RScript, ¿sí? Estamos creando un archivo .r ahora, ¿sí? Y pongámosle, por ejemplo, algo A, le asignemos un objeto, estamos creando, ¿sí? C1,2,3. ¿Cómo hice rápido esto de la flechita? Hice shortcut, es Alt y guión bajo, ¿sí? El Alt izquierdo más guión bajo, hace la flechita y le deja los espacios, ¿sí? Alt y guión bajo, Alt izquierdo. ¿Por qué usamos este guión? Porque esta flechita, porque en R, como habrán visto hace un poco, se pueden crear objetos de dos modos, que uno es con esta asignación y si no con el igual. Para fines prácticos, nunca encontré una diferencia, son distintos, pero es como muy profunda la diferencia, así que si uno usa un igual probablemente no va a tener ningún tipo de problema. Pero bueno, ya que tenemos el shortcut en RStudio, que no hace la flechita y nos deja los espacios, está bueno usarlo. Bueno, para ejecutar esta línea tengo que hacer control enter, ¿sí? Al ejecutar la línea hemos creado el objeto, se ha creado en nuestro entorno global, ¿sí? ¿Sí? Que dice que son números, son tres objetos numéricos del 1 al 3, ¿sí? Si lo quiero ver en la consola, puedo poner Alt y Control Enter, ¿sí? Si no, podríamos trabajar directo en la consola. Escribir acá abajo, ¿no? A, y ahí dar Enter, ¿sí? Esto es la consola y esto es aquí arriba el script. El script nos sirve mucho para mantener organizado el código
y separado el procesamiento del código, ¿sí? Entonces después uno le va cambiando cosas al código y, y el procesamiento va siendo diferente, no hace ha sido diferente y es una buena práctica más bien guardar los scripts y rehacer el procesamiento. Esto nos sirve para asegurarnos de que podemos reproducir el análisis, ¿sí? Porque si no, si perdemos lo que tenemos en la memoria, se complica bastante. Bueno, entonces tenemos A, está creado este objeto, creemos otro objeto, por ejemplo el objeto B, que es igual a, concatenamos una secuencia, por ejemplo, a ver, podemos hacer de 2 al 7, ¿sí? Este es B, ¿sí? En este caso, al hacer de 2 al 7 estamos creando un entero, una secuencia de enteros. En cambio el otro eran numéricos. Bien, entonces en la memoria en este momento tenemos, en el entorno, tenemos dos objetos, pero todavía no están guardados en un archivo en la memoria, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para guardar estos archivos? Estos objetos que queden guardados en un archivo. Entonces, si se me corta la luz, que yo tenga ya generado A y generado B, ¿sí? Entonces hay dos guardados que podemos hacer. Uno es de todo el espacio de trabajo, o sea, de A y B, en este caso, o podemos guardar arbitrariamente el objeto que querramos. Por ejemplo, podemos guardar B, ¿sí? ¿Cómo guardamos a B? ¿Sí? Lo que tengo que usar es función save, entre paréntesis ponemos que quiero guardar el objeto B y después dónde, ¿sí? Y acá le pongo entonces necesito el argumento file, ¿sí? A las funciones le damos argumentos. Cada función va a requerir distintos argumentos. Esta función save requiere el objeto o los objetos que quiero guardar y después en qué archivo, ¿sí? Aquí vamos a hacer guardado en un archivo del tipo que lee R, ¿sí? Los datos de R, ¿sí? Le vamos a poner el nombre objeto B rdata, objeto b-b punto r data, ¿sí? Mayúscula la R y la D. ¿Sí? Cuando yo hago eso y enter, aquí mismo se me generó un archivito rdata llamado objeto B y que en principio contiene al objeto B. ¿Sí? Ya vamos a verlo. Sigamos. Otra cosa que podemos hacer es guardar directamente todo el entorno global, ¿sí? Aquí con este botón de Save Workspace As. Entonces hago clic. El file name le voy a poner un nombre simbólico que es todo, ¿sí? Quizás no haría falta que le ponga la extensión, pero yo le voy a poner la extensión todo.rdata. Y lo guardo, ¿sí? Como no le cambié el lugar, directamente guardo el objeto llamado todo.rdata. Perdón, no es objeto, es un archivo ahora, ¿sí? Bueno, comprobemos que funcionaron estos guardados, tanto del objeto B solito como de todo el espacio de trabajo. Lo que vamos a hacer, borremos la memoria, ¿sí? Borremos los objetos que tenemos. Hay forma de borrar todo, pero acá yo directamente voy a borrar los objetos A y B de la memoria, ¿sí? Con control enter, ¿sí? Aquí me borró el entorno de trabajo porque le dije que remueva los objetos A, B del entorno de trabajo. A ver, leamos si de verdad me puedo traer el objeto B, ¿sí? Para leer archivos .rdata se usa la función load,
¿sí? Con la función load me tengo que dar qué archivo, ¿sí? El archivo es objeto B de punto rdata, ¿sí? Objeto B punto rdata. Le doy enter. ¿Ven? Aquí me carga en el espacio de trabajo el objeto B. Si el objeto B estaba guardado en ese archivo rdata y lo trajo al punto de trabajo. Entonces, ahí puedo usar B para hacer algún procesamiento, ¿sí? En este B podría tener guardado un montón de información, algo muy pesado, un procesamiento que demora mucho. Bien, y veamos si funciona el todo rdata load todo punto rdata. ¿Sí? Acá se nota porque además de B tengo A. Recuerden que en todo rdata habíamos guardado todo lo que había en el todo de trabajo y eran los dos objetos. ¿Sí? Bien. Hasta ahora no hemos guardado el script. ¿Sí? El script dice acá untitled 1. Si yo vuelvo al... Si cierro y abro, probablemente siga estando el untitled 1, pero lo mismo siempre es una buena práctica guardar el script. ¿Sí? Acá le podemos hacer el botoncito Save para Save Current Document y le vamos a poner algún nombre, no sé, script práctico, script práctico 1.r. ¿Sí? Los scripts tienen extensión .r y ahí quedó guardado y se ve aquí que ya está en la carpeta del proyecto, que todavía no se las mostré, pero yo les dije que se generaba una carpeta. Ahora tengo guardado el script, ¿sí? Entonces, bueno, veamos cómo funciona esto. La utilidad del proyecto. ¿Qué puedo hacer yo entonces? Lo que puedo hacer es, por ejemplo, cerrar esto. ¿Sí? Puedo cerrar. Me pregunta si guardo. Bueno, puedo guardar. Guardo un objeto rdata con el entorno de trabajo cuando hago el guardar. Save. ¿Sí? Entonces, ustedes se pueden imaginar que eh, están trabajando en algo completamente distinto, ¿no? Ahora, y quiero retomar esto, ¿sí? Bueno, tienen que recordar cómo se llamaba el proyecto. Yo creé en la carpeta econometría 2 de mi computadora, había creado un proyecto llamado econometría 2 práctico 1. ¿Sí? Entonces, si abro esa carpeta, van a ver que están todos los archivos que hemos estado usando, ¿sí? Está el objeto b.rdata, el todo rdata, el script práctico 1.r. Se creó un archivo que no tiene nombre, pero que es .rdata. Ese se creó cuando me preguntó si guardaba el espacio de trabajo. Y ahí se lo va a ir sobreescribiendo a medida que uno le diga si guarda. Hay un archivo .rhistory que ahí se va como guardando la historia del código que vamos escribiendo. Pero aquí está el archivo .rproj, ¿sí? rproject. Cuando le hacemos doble clic, ¿sí? O sea, esta carpeta yo se las puedo dar a ustedes. La carpeta
econometría 2 práctico 1 con todas estas cosas y ustedes pueden hacerle doble clic a econometría 2 práctico 1 y les abre el proyecto, ¿sí? Les abre el proyecto justo donde estábamos, ¿sí? Tienen los mismos archivos que tengo yo, porque bueno, usted lo tiene en la carpeta, pero además está guardada en la memoria, está en las mismas condiciones que la tengo yo, ¿sí? Entonces, esa es la gran utilidad del proyecto, porque aquí pueden ir cambiando de, de, de- de carpeta, ¿sí? Pueden cambiar de proyecto y trabajar en varias cosas en simultáneo. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo uno de un alumno que hizo una tesis conmigo. Bueno, ese proyecto hay procesamientos que él había usado, ¿sí? Y yo puedo cambiar, trabajar un rato en eso, cerrar, trabajar en otra cosa, porque la memoria va quedando como localizada en cada uno de estos proyectos. Bien, eso fue sobre los proyectos, que espero que les resulte útil. Y bueno, y cualquier duda, eh, por favor, cúrsenla por medio de plataformas, ¿sí? Bien, porque, entonces, los tipos de archivos, hasta ahora vimos los archivos .r, que son los scripts para poner código, los .rdata, que nos sirven para guardar objetos, ¿sí? Guardar información ya procesada, y los archivos .rprog, que son los que guardan la información del proyecto, ¿sí? Qué archivos tiene y en qué condiciones está la memoria. Bueno, pero les quería comentar muy superficialmente otros tipos de archivos que tenemos en R. R puede trabajar con muchos tipos de archivos, ¿sí? Aquí cuando hacemos clic en nuevo estaba el RScript, que ya sabemos qué es. Tiene RNotebook, que es un tipo especial. RMarkdown también. Sí, RNotebook y RMarkdown son para reportes. RShiny Web App les crea un proyecto de Shiny que es para hacer aplicaciones web desde R. Plumber, sinceramente no lo sé. Textfile, o sea, simplemente un documento de texto. Eh, Dije R recién, pero es RStudio esto, ¿no? RStudio puede manipular archivos C++, scripts de Python, ¿sí? Los .py, de SQL, de estanques de inferencia bayesiana, de tres, que son formas de almacenar información. Swave es parecido a esto de Remarkdown. Archivos HTML, presentaciones, para crear documentaciones de librerías, ¿sí? Es tremenda la cantidad de, de archivos que puede usar. Yo quería mostrar muy brevemente de qué tratan los archivos tipo RMarkdown, porque son muy prácticos para mezclar código con escrito, ¿sí? Tipo, por ejemplo, para hacer un artículo académico, un PDF donde tienen toda la revisión bibliográfica escrita, pero que a su vez tiene adentro el procesamiento de los datos hechos con código R, incrustado. Entonces les muestro cómo se crea un archivo RMarkdown, ¿sí? Yo tengo bastante nuevo de instalación de R porque cambié de compu, entonces seguramente ustedes probablemente tengan que hacer esto, ¿no? De que les sugiero instalar algunas bibliotecas. Le puse que instale las bibliotecas. Usted probablemente les pregunte primero de qué servidor, ¿sí? Tienen que elegir un servidor, pero
que seguramente eso lo habrán visto con el profesor, y si no, consúltenlo. Uno elige desde dónde va a instalar las bibliotecas de R, que hay varias en el mundo. Sabemos usar un servidor que hay aquí en La Plata, ¿sí? Y así como se van instalando dependencias, eh, sí, las bibliotecas son justamente como extensiones, ¿sí? Que uno seguro habrán instalado en R una extensión alguna vez, ¿sí? Que es como software extra que amplía la funcionalidad de software base, ¿sí? Para poder generar archivos PDF tienen que tener, eh, tienen que instalar primero una distribución de látex, ¿sí? Que por ejemplo para Windows es MikTeX. Entonces, pero lo que vamos a hacer, vamos a generar un HTML. ¿Qué título le pondremos a este HTML? Eh, documento RMD, abreviatura para R Markdown, eh, para HTML. Si yo estoy creando un documento R Markdown donde yo voy a escribir código de R, ¿sí? Mi nombre es Sergio Martín Bussi. Le voy a escribir código de R y también vale escribir código de HTML. Pero lo que voy a terminar generando finalmente va a ser un HTML. Acá va a quedar claro, documento RMD para HTML, ok, se creó el archivo untitled1 de Remarkdown. Esto que escribí fue solo el título, ¿sí? Documento Markdown para HTML. Autor Sergio Martín Bussi, date 14-2021, output HTML document. Este es el encabezado, se llama L. Saben llamar, si lo escribo y lo borro después, Jammer. ¿Sí? Este nombre se le da a ese encabezado, que es como que tiene información básica, que es el título, el autor, la fecha y qué tipo de documento voy a querer generar, ¿sí? Este archivo es extensión RMD, si lo voy a guardar, yo copié el nombre documento RMD para html.rmd save, ¿sí? Entonces aquí se generó, y ven, ¿sí? Con la extensión RMD. RMD es por R Markdown, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene? Y cuando creamos el nuevo archivo, es como que tiene un ejemplo, ¿sí? Es esto es algo más avanzado sobre las opciones que por ahora ni lo vean, pero es como que tiene código ejemplo, ¿sí? Aquí tiene, con estos dos asteriscos, dos numerales, R Markdown. Esto de los dos numerales quiere decir que esto es un título de segundo nivel. Cuanto menos numerales tiene, más grande va a ser el título, ¿sí? Entonces esto sería como una subsección, porque es el segundo nivel. Para una sección sería un nivel. Aquí tienen texto común. Esto se va a compilar como texto común porque está suelto. Aquí, cuando tienen entre dos, entre el mayor y el menor, tienen algo que va a aparecer como una dirección web. Cuando ponen texto entre dos numerales, se va a compilar con otro tipo de letra. Y esto es lo importante. O sea, todo lo que está afuera
uno lo escribe en un lenguaje llamado R Markdown, que básicamente es escribir texto común con unas pocas opciones de formato que hay, ¿sí? Como que si le pongo entre estas dos simbolitos va a tener cierta forma. Si lo pongo entre dos entre doble asterisco los dos lados, va a aparecer distinta la letra. Sí, es como que aquí, en el Markdown ustedes pueden escribir texto común y corriente con algunos estilos. Por ejemplo, acá, esto es lo más claro. Cuando yo le pongo los numerales antes, se da cuenta que es un título. Si no, si yo dejo así, cuando yo compile, cuando apriete un botón, esto va a aparecer con texto común, ¿sí? Entonces, cuando yo le pongo dos numerales, esto va a aparecer como título. Pero si no fuera por eso, es como si fuera texto común y corriente, ¿sí? Texto común y corriente con algunos estilos. Pero aquí está lo más poderoso, que esto es un chunk, se le llama, ¿sí? Le escribo acá, chunk, sí, como un pedacito, ¿sí? Un trozo, que básicamente es que uno, cuando escribe estos tres acentos al revés, ¿no? Y entre llaves R, este caso fue opcional, ¿sí? Eh, y después cierra con estos tres simbolitos. Acá adentro puede poner código de R. Y eso va a procesar en R, ¿sí? ¿Sí? Acá yo puedo, run current chunk, puedo hacer, esto es como haber corrido en R summary cars, y esta es la salida, ¿sí? Ahí puedo cerrar eso de ahí. Entonces le muestro primero cómo se compila esto. Vamos a knit, elijo knit to HTML, ¿sí? Porque si quieren a PDF les va a dar error, ¿sí? Entonces les genera el documento con el nombre que pusimos, el autor, la fecha, está en formato inglés, uno puede cambiar el Markdown, todo lo que estaba escrito de ejemplo, ¿no? Habíamos dicho que el Markdown, como tenía dos asteriscos, se iba a compilar de este modo, ¿no? Como más como un título. El otro va como texto común. La parte que tenía que estaba entre el menor y el mayor aparece como un link a una dirección web, ¿sí? Eso nos lleva a la dirección web. El texto que está entre asteriscos aparece como negritas, ¿sí? Después, ¿qué más? El chunk todo lo otro pasó nomás por procesamiento de esto que se llama Markdown, ¿sí? Que es texto con alguna cosita de estilo. Pero este chunk pasa por R, ¿sí? Entonces, acá nos muestra en el HTML cuál fue el código y cuál fue el resultado de ese código. ¿Mm? Después podemos ir bajando. ¿Cómo incluir plots? Including plots. Podés incrustar gráficos, por ejemplo, y acá hacemos el procesamiento de plot, ¿sí? Plot pressure. Ese pressure está en es como que está cargado en R directamente. Plot pressure. Y cuando damos esa instrucción plot pressure se genera este gráfico. Pero en este caso no mostró el código, ¿sí? No mostró plot pressure, el código plot pressure. ¿Por qué? Porque aquí en el chunk
se le puso echo igual a false, ¿sí? Acá lo escribe justamente, note that the echo igual a false parameter fue agregado para que no sea impreso el código de R, solo la salida, que es el caso, si yo quiero hacer un paper, quiero el código que sea procesado en R, pero no quiero que se vea el blood pressure escrito, ¿sí? Entonces eso va a depender, echo igual a false o no. Y el include, la opción include es para ver si quiero que se incluya el resultado del procesamiento o no, ¿sí? En el include igual a false, de este primero, eso no salió impreso en el output, ¿sí? Entonces pueden mostrar el código solo o mostrar el resultado del código solo, ¿eh? Entonces, vamos a cerrarlo esto con solo un ejemplo. ¿Cómo puedo yo, si yo quiero agregar texto, sí, estoy ya practicando nosotros un poquito. Título nuevo y grande, ¿sí? Si compilamos, aquí abajo título nuevo y grande. Puedo escribir común, escritura normal, compilo, escritura normal, pero acá hay algo muy bueno. ¿Qué podemos poner en este tipo de código? R Markdown es como que soporta fórmulas similares a las de LaTeX, ¿sí? Es como que soporta un LaTeX básico. Y si instalamos text, podemos usar todas las funcionalidades, ¿sí? En este caso estamos en un HTML, ¿sí? Y sub t igual a alfa más beta por x sub t, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya les da como una previa, y si compilan tiene que aparecer la fórmula, ¿sí? Escritura normal, alfa más beta por x sub t. Faltaría un término de error, ¿no? Que sería var epsilon sub t. Bien, después lo compilo. Lo que quiero mostrar es cómo incrustar un chunk, un procesamiento en R, ¿sí? Esto se hace con control más alt más la i latina, ¿sí? Control más alt más i me genera el código. Si no, yo puedo escribir los guioncitos, los acentos y las llaves y R y así se genera. Bien, y les quería mostrar qué pasa si yo quiero usar este objeto B que está en memoria, ¿sí? Por ejemplo, quiero hacer un objeto C que sea el exponencial de menos B, ¿eh? Si yo lo corro acá, funciona, ok, porque cuando le doy este play, el chunk está trabajando con esta memoria. ¿Qué pasa si quiero compilar? Desde error, ¿sí? Desde error, ¿por qué? Porque el documento se compila con una memoria aparte, ¿sí? Entonces, lo que es vital que ustedes quieran generar un documento PDF o un documento HTML es que tengan todos los objetos generados en el mismo documento. O sea, acá mismo no tiene que estar en esta memoria, tiene que estar dentro de este documento la generación del archivo, ¿sí? Puede ser en otro chunk previo, ¿sí? Por ejemplo, acá, y que yo genere B igual que B,
sea era una secuencia, ¿no? Desde el 2 al 7. Oh, de 2 puntos al 7. ¿Sí? Entonces, en este primer chunk se genera B y después lo va a usar en el siguiente. ¿Sí? Aquí está. Escritura normal, B, los 7, C exponencial de B. Si lo quiero imprimir, le agrego C. Perdón, lo hago acá. ¿eh? Agrego C, acá lo imprimió. Si quiero, acá tiene muchas opciones, pero muchas opciones. Include igual a false. False. ¿Qué va a hacer include igual a false? No muestra el código. Ahí está. Include igual a false. No, no muestra directamente. ¿Sí? No muestra lo del chunk. Nada del chunk. No muestra nada del chunk. Include igual a false. Y el eco igual a false. ¿Qué hace el eco igual a false? Es que no muestra el código, pero sí muestra el resultado. ¿Sí? Entonces, bueno, y esto mismo que lo abrieron así, si hacen clic en Open in Browser, lo pueden ver en su navegador web, ¿sí? En su Chrome, eh, porque ya se ve más lindo. Esto solo les quería introducir este otro tipo de archivo, ¿no? En general no les hace mucha falta en la materia, van a trabajar más con los scripts, pero en algún momento yo les puedo pasar una carpeta con alguno de estos documentos y bueno, está bueno que sepan cómo funciona. eh, y es más, muchos de ustedes por lo general cuando llega al final de la materia se entusiasman mucho por este tipo de cosas y terminan generando los trabajos finales, la mayoría lo sabe compilar directamente desde R, ¿sí? de econometría 2. Así que, bueno, espero que les haya resultado útil este práctico y nos vemos en el próximo.